Bienvenidos a la capacitación de lista de materiales. Los micrófonos permanecerán cerrados, dejando para el final la sección de preguntas y respuestas. Vamos a dar inicio con la capacitación del tema lista de materiales. El temario que veremos en la lista de materiales será generalidades, lista de materiales, configuración, lista de materiales, configurar rutas, crear lista de materiales y generar reportes. Las generalidades serían: permite crear lista de materiales y o rutas de productos terminados y subensamblajes, calcular sus costos estándar y reevaluar el inventario existente. Proporciona capacidades mucho más complejas para la definición y costo de productos que las funcionalidades estándar del armado de kits del módulo de inventarios. Define los componentes de niveles inferiores utilizados para hacer ensamblajes de niveles superiores y opcionalmente la mano de obra y los pasos necesarios para combinar esos elementos descritos en un artículo. Integración de módulos. Inventarios. Se integra con el módulo de inventarios para definir productos terminados y subensambles en base a sus componentes y para calcular sus costos estándar. Con compras, permitiéndole ingresar un código de identificación de lista de materiales en una orden de compra. Con ventas, permitiéndole ingresar un código de lista de materiales en una orden de ventas. Los procesos que veremos de la lista de materiales serán configuración, crear lista de materiales, crear rutas, calcular y actualizar costos y generar reportes. Para ingresar al módulo de listas de materiales, tenemos que entrar a nuestra empresa. Dentro del módulo de inventarios encontraremos lista de materiales. Iniciaremos con la configuración de lista de materiales. Vamos a iniciar con la descripción de campos para la ventana Control Lista de Materiales, la cual se encuentra en Configuración y en Control. Aquí tenemos la pantalla Control de Lista de Materiales. Vamos a iniciar con la configuración en la pestaña de opciones. Aquí nos está arrojando lo que es el periodo actual. Inicialmente aquí se pone el periodo fiscal actual, es el periodo y el año fiscal cuando inicia el módulo de lista de materiales. Se obtiene el periodo actual por omisión desde el control de inventarios. Este debería ser el periodo anterior al periodo en el cual se planifica iniciar. Lista de materiales por almacén. Se selecciona por almacén si se desea numerar automáticamente los documentos de producción generados en Registrar Producción. La siguiente opción es el número de referencia de producción. Numeración automática de referencia. Este contiene el último número utilizado como un número de referencia en documentos de producción en Registrar Producción. Si está utilizando numeración automática de referencia, el siguiente número asignado será un número mayor que el número que se muestra. La siguiente opción tenemos retener registros, retener componentes obsoletos. Esta opción se selecciona si deseas tener la retención de los componentes en lista de materiales cuando el proceso aplicar revisiones efectivas cambia de estatus de activo a obsoleto. Los componentes obsoletos se retienen solamente para propósito histórico. Ellos no se incluyen en cálculos de costos ni en transacciones. Si retiras la marca de retener componentes obsoletos, si deseas eliminar automáticamente los componentes cuando su estatus cambia a obsoleto. Tenemos la siguiente opción que son periodos a retener documentos producción. Esta opción controla el máximo número de periodos previos al periodo actual que se retiene en la base de datos la actividad de producción. Aquí tenemos el número 2, por ejemplo, este nos indica que se debería de retener actividad de producción por 2 periodos después del periodo actual. Tenemos la siguiente que es la información de almacén. Aquí tenemos el almacén principal. Aquí se especifica el número 200, que este será nuestro almacén
que se va a utilizar para la lista de materiales globales. La siguiente opción es el cuadro de indirectos. Tenemos la opción de aplicación indirectos material. Aquí tenemos varias opciones: aplicar al usar o indir material no usados. Tenemos aquí para aplicar a utilizar, el monto de costos indirectos de materiales no se lleva a un inventario de materiales, sino que se agrega el costo directo de los materiales cuando se utilizan materiales en producción, incrementando el costo del trabajo en procesos o productos terminados. La siguiente opción, que es indir materiales no usados, estos no se utilizan costos indirectos para el material. La siguiente opción es la tarifa o parcín indir el material. Aquí tenemos en esta opción se almacenan tarifas, porcentajes de costos indirectos de materiales por tipo de producto. Se utilizan para calcular los montos de costos indirectos de materiales que se muestran en la pantalla de artículos. Tenemos aquí lo que son las opciones: aplicar un porcentaje del costo, aplicar una tarifa a la unidad o no aplicable. La siguiente opción son tarifa o porcentaje para indir en la mano de obra. En esta pestaña nos aparece lo que es, se ingresan tarifas, porcentajes de costos indirectos de mano de obra en centros de trabajo. Se utiliza también para calcular lo que son la porción de costos estándar para los artículos que tienen una ruta, dependiendo de la configuración que se tenga en la pantalla esta de lista de materiales. Tenemos la siguiente pestaña, que es cuentas offset. En esta pestaña es para ingresar información acerca de las cuentas compensatorias de contabilidad utilizadas para crear transacciones de contabilidad. La información de cuentas ingresadas aquí reemplaza a la información de cuentas configuradas en control de inventarios. Ambas tablas no se encuentran relacionadas. Tenemos aquí lo que es la reevaluación de costos estándar. Esta se utiliza como la cuenta compensatoria de gastos cuando se reevalúa el inventario. Tenemos lo que es nuestra cuenta y la entidad. Tenemos lo que es la mano de obra directa. Tenemos aquí, como la cuenta de gastos compensatoria cuando se agrega mano de obra directa a trabajo en proceso o productos terminados. Tenemos otros directos. En esta cuenta compensatoria de gastos cuando se ingresan otros costos directos a trabajos en proceso o a productos terminados. Tenemos también lo que es indirectos de material. Tenemos también lo que es nuestra cuenta y nuestra entidad. En esta se utiliza como una cuenta compensatoria de gastos cuando se agregan otros costos indirectos a trabajos en proceso. Tenemos indirectos de mano de obra. Esta se utiliza como cuenta compensatoria de gastos cuando se agregan costos indirectos de mano de obra a trabajo en proceso o productos terminados. La siguiente cuenta es la de indirectos máquina. En esta cuenta de gastos se agregan costos indirectos de máquina a trabajo en procesos y productos terminados. Tenemos la siguiente pestaña, que son cuentas variación. Tenemos aquí también una serie de cuentas de variación. Aquí para ingresar información acerca de las cuentas de variación de contabilidad que se utilizan para crear transacciones. La primera pestaña es cuenta materia directo. Esta actualiza contabilidad por la diferencia entre el costo de material directo estándar para un artículo de producido y el costo material directo real. Tenemos mano de obra directa, tenemos nuestra cuenta y nuestra entidad. En esta actualiza contabilidad por la diferencia entre el costo de mano de obra directa estándar para un artículo producido en un centro de trabajo y el costo de mano de obra directa real. La siguiente cuenta es otros directos, también tiene su cuenta y su entidad. Esta cuenta utiliza contabilidad por la diferencia entre el costo directo estándar para un artículo producido en un centro de trabajo y el otro costo directo real cuando el artículo producido utiliza el método de valoración estándar.
La siguiente cuenta es la de cuenta indirectos material. En esta la utiliza contabilidad por la diferencia entre el costo de costos indirectos de mano de obra estándar para un artículo producido en un centro de trabajo y el costo del costo indirecto de la mano de obra real. La cuenta indirectos de máquina, esta actualiza contabilidad por la diferencia entre el costo de costos indirectos de máquina estándar para un artículo producido en un centro de trabajo y el costo de costos indirectos de máquina real cuando el artículo producido utiliza el método de valoración estándar. La siguiente cuenta es la recálculos de costos. En esta se actualiza contabilidad por la diferencia entre los costos de producción estándar actuales y los planeados, lo que viene siendo materiales, mano de obra, costos indirectos de manos de obra, costos indirectos de máquina y otros costos directos. Esa no se está manejando actualmente para realizar alguna configuración. Teniendo ya todas nuestras opciones capturadas, vamos a darle lo que es guardar y de esta manera ya tenemos configurada lo que es el control de listas de materiales. El siguiente tema que vamos a revisar será la pantalla de mantenimiento, lista de materiales. Antes de crear una lista de materiales, debes tener creado lo que son los artículos para el ensamblado y componentes utilizando la pantalla de artículos. Sin embargo, si necesitas crear un artículo nuevo, tendrás que tener abierta la pantalla para poderlo darle alta y agregarlo. Utiliza lista de materiales para ingresar y mantener listas de materiales para artículos de inventario correspondientes a productos terminados o subensambles. Una lista de materiales son la lista de componentes y la cantidad de cada componente requerida para fabricar el artículo. A continuación, mostraremos lo que es la descripción de los campos, al igual que vamos a ir generando el ejemplo. En el primer campo nos está poniendo lo que es el nombre del artículo. En conjunto con estatus y almacén, identifica la lista de materiales específica a procesar. El código de lista de materiales tiene que estar configurado previamente en la pantalla de artículos. Vamos a elegir aquí un artículo. Va a ser esta, que es la de café. Aquí ya pusimos lo que es, ya teníamos generado nuestro artículo y la descripción. En la descripción contiene una explicación de la lista de materiales. La descripción de la lista de materiales se muestra directamente bajo el código de la lista de los materiales. La descripción por omisión proviene del número del artículo para el artículo de lista de materiales ingresados en la pantalla de artículos. Puedes cambiar la descripción de la lista sin cambiar la descripción del artículo de inventario. El siguiente campo que tenemos es el de estatus. En este nos indica si puedes utilizar la lista de materiales para calcular costos estándar para el artículo de la lista de materiales y se puede utilizar para producción. Tenemos tres estados, lo que es activo, planeado u obsoleto. El estado de activo es que se puede utilizar de la lista de materiales para realizar las transacciones. La de planeado, como la palabra dice, está planeado para que se maneje el artículo y no lo puedes utilizar de la lista en transacciones o para calcular costos. El obsoleto quiere decir que este artículo ya está obsoleto y ya no es manejado por la empresa. El siguiente campo que tenemos es el de almacén. En este es un campo que nos está pidiendo que es requerido por ese inventario para el artículo padre de esta lista de materiales. Vamos a poner el almacén 200. Al dar tabulador se nos activan lo que son las demás opciones. Vamos a ver lo que es el botón de ver estructura. Este botón accedes a la estructura de toda la lista de materiales. Al oprimirlo nos abre una nueva ventana en la cual nos muestra
todos los subensambles y componentes para todos los niveles de ese artículo. Aquí pueden ver que ya nos está apareciendo lo que es toda la estructura de la lista de materiales. Aquí tenemos el nombre, la descripción, el producto padre que es el café y todos los que lo complementan, que puede ser, que es mejor dicho, el vaso, la tapadera, el popote. Vamos a ver la descripción de las pestañas. Vamos a empezar por la lista de componentes. En esta lista de componentes nos va a mostrar lo que es el número de la sección. En esta muestra los números que son asignados automáticamente a los componentes a medida que vamos agregándolos. El nombre del componente especifica el número de artículo para el componente. Este artículo fue creado en la pantalla de artículos. Almacén. Este almacén nos indica dónde se efectúa la producción y dónde se incrementan las cantidades de inventario y montos para el artículo producido. El siguiente es el de estatus. Indica si se utiliza el componente para calcular el costo estándar para el artículo de la lista de materiales y si se puede utilizar para reducir cantidades. Aquí nos aparece si está activo, obsoleto o planeado. Tenemos el siguiente campo que es el de descripción. Contiene una explicación del número del artículo. Es una breve explicación de lo que estamos manejando. Tenemos el siguiente que es el de estatus. Indica la condición de la lista de materiales de un subensamble. Tenemos el de uso en existencia. Este controla el uso de los artículos subensamble durante el producto. El siguiente campo es paso de ruta. Este paso de ruta se relaciona los componentes con pasos de ruta para reportar en una forma más exacta el tiempo de requerimientos de materiales. El siguiente campo es el de UM. Este nos presenta la unidad de medida a utilizar con la cantidad de ingeniería en esta lista. Puede ser libra, peso, centímetros. El siguiente campo es cantidad de ingeniería. Muestra la cantidad de ingeniería de los componentes necesaria para la unidad de la lista de materiales. El porcentaje muestra el porcentaje de factor de desecho del componente. El factor de desecho del componente es la cantidad del componente que se espera sea descartada. El siguiente campo es la cantidad requerida. La cantidad estándar se compone por una unidad de la lista de materiales específica, la cantidad esperada del componente necesaria por unidad de la lista de materiales. El siguiente campo es la fecha de inicio. En este campo se especifica la fecha en la que se desea que un componente sea obsoleto. Fecha inicial y fecha final. Orden de cambio de ingeniería. En esta se muestra la orden que autoriza los cambios de los componentes. Es solamente para documentar un cambio. Tenemos el campo de reemplaza. Aquí se detonan los componentes que este componente se va a ser reemplazado cuando se activa dentro del módulo listas de materiales. Y aquí se reemplaza este campo y el otro se reemplaza por, y este detona los componentes que van a ser reemplazados por el componente que ya no se va a requerir. Aquí ya tenemos nosotros dados de alta los componentes de este material que es el café. La siguiente pestaña es el de control de ingeniería. En esta pestaña les permite especificar de inicio y término para la lista de materiales y documentar el cambio con un número de revisión, número de orden, el número de dibujo de ingeniería, fecha de inicio, fecha de fin, si es reemplazado y por cuál es reemplazado.
La siguiente pestaña tenemos el costo estándar. En esta pestaña muestra tanto los costos estándar actuales como los costos estándar planeados para la lista de materiales desglosados. Si se ha definido una ruta acompañante para la lista de materiales, se pueden mostrar los detalles del costo. Aquí pueden ver lo que es el material directo, el costo y el porcentaje, costos, el directo total, el costo indirecto total también y el costo estándar. Tenemos la siguiente pestaña, que es la de pestaña de verificación de faltantes. En esta pestaña te permite verificar rápidamente la disponibilidad del inventario para el artículo lista de materiales y sus artículos componentes en cualquier sitio de inventario que escojas. Esta verificación de faltantes es solamente a un nivel, no efectúa verificaciones para componentes de subensambles para niveles inferiores. Aquí nos está marcando la unidad de medida, en qué almacén, la cantidad que está disponible, y aquí tenemos la secuencia de esta verificador de faltantes para ver qué cantidad se tiene disponible. Tenemos la siguiente pestaña, que es cambiar estatus. Aquí tú puedes cambiar el estatus de este artículo a planeada o activa. Ahorita la tenemos planeada. Y aquí ya le podemos incluir en el clic en este campo para que se pueda cambiar el estatus. De esta manera ya tenemos generada lo que es la configuración de la pantalla de mantenimiento de lista de materiales. Vamos a continuar con la configuración de la pantalla de centros de trabajo. Esta se va a necesitar para poder configurar lo que es la pantalla de rutas. Aquí en esta ventana de centros de trabajo, este es generalmente un lugar específico en una fábrica, pero también puede ser un departamento. Puede ser, por ejemplo, el área del montaje final, la cabina del arenado, una cabina de pintura, un centro de estampado, una línea de producción dedicada. Aquí nos está pidiendo lo que es el centro de trabajo. Vamos a elegir un centro de trabajo que queramos, porque tenemos el de ensamblaje. Vamos a elegirlo. Aquí nos pone el nombre del centro de trabajo, la descripción, en qué almacén se localiza, las horas de trabajo para ese almacén, el tamaño de la cuadrilla para ese almacén, el número de máquinas que se tienen disponibles. Tenemos aquí en la mano de obra estándar, son las tarifas de indirectos. Aquí tenemos las manos de obra, el estándar y el planeado. En las máquinas también tenemos el estándar y el planeado, los totales de cada uno. También tenemos la pestaña de cuentas offset. Aquí tienen las manos de obra directa, su cuenta entidad, otros indirectos, indirectos mano de obra, indirectos de máquina. Tenemos la siguiente pestaña, que son las cuentas de variación. Aquí está la mano de obra, la cuenta y su entidad, y tenemos la de otros indirectos, la directos manos de obra e indirectos de máquinas. Ya teniendo agregada lo que es nuestro centro de trabajo, vamos a darle guardar, y de esa manera ya tenemos generado lo que es un centro de trabajo. Vamos a dar cerrar y vamos a continuar configurando lo que es la pantalla de operaciones. En esta pantalla de operaciones se especifica una tarea específica de producción, como un ensamblaje que sea arenado, pintura, estampado. Aquí tenemos la pantalla de operaciones. Tenemos lo que es el ensamblaje. En este generalmente se define lo que es el estatus, las operaciones, la descripción y el tipo. El tipo aquí es en qué proceso se encuentra. Podemos elegir lo que sea externo, o es un proceso, o es para preparar. Aquí, ya teniendo configurada la pantalla de opciones, ya le damos guardar y cerrará la pestaña.
La siguiente pantalla que vamos a configurar va a ser la de tipos de mano de obra. En esta pantalla es para crear y mantener información de tipos de mano de obra utilizados en procesos de producción. Un tipo de mano de obra es un grupo de empleados con similares habilidades y tarifas de pago. Ejemplos de tipos de mano de obra son los molineros, los electricistas, ensambladores, soldadores o pintores. Aquí tenemos el tipo de mano de obra, tenemos ya el ensamblador, electricista o un inspector. Tenemos la descripción de cada uno, la tarifa actual, la planeada y la tarifa estándar actual y la tarifa estándar planeada. Aquí para generar uno nuevo elegimos el campo, la opción que tenemos dentro de ese tipo de mano de obra. Aquí es para dar un nuevo tipo de mano de obra. Es aquí en nuevo y nos da la opción de seguir agregando más tipos de mano de obra. La siguiente pantalla que hay que configurar va a ser la de herramientas. En esta pantalla de herramientas es para crear y mantener información de las herramientas utilizadas en procesos de producción. Una herramienta puede ser cualquier objeto necesario en el centro de trabajo para efectuar una operación de producción. Las herramientas incluyen herramientas de manos especializadas, por ejemplo, sierras mecánicas, moldes, desarmadores. Para crear uno nuevo damos en nuevo. Aquí nos da la opción de elegir la herramienta. Vamos a ponerle aquí que va a ser unos moldes para vaso. Número de activo fijo vamos a ponerle 0 y está en estatus activa. Vamos a darle guardar y de esa manera ya tenemos generado lo que es una herramienta. La siguiente pantalla que vamos a configurar va a ser la de máquinas. En esta pantalla de máquinas es para crear y mantener información de las máquinas utilizadas en el proceso de producción. La intención es registrar las máquinas que son importantes para uno o más procesos de producción y que necesitan ser administrados cuidadosamente. Aquí vamos a generar una nueva máquina que sea una prensa. Vamos a poner aquí que es una prensa, no sé, de 500 toneladas. Número de activo fijo, vamos a poner el 12 y va a estar en estatus activo. Vamos a darle guardar y de esa manera ya tenemos generada y configurada la máquina. Ahora vamos a realizar lo que es la configuración de una ruta. Para ingresar y mantener rutas para productos terminados o subensambles. Una ruta lista los pasos de proceso requeridos para fabricar un artículo. Una ruta puede contener cualquier número de pasos. Cada paso identifica la operación, centro de trabajo, máquina, tipo de mano de obra, herramientas, hora estándar de mano de obra y horas estándar de máquinas. Las rutas son los medios principales por los cuales se calculan los costos de mano de obra directa, otros costos directos y costos indirectos para los artículos manufacturados. Vamos a realizar el ejemplo al crear una ruta. Vamos a elegir aquí el número de artículo que vamos a querer manejar en la ruta. Vamos a elegir lo que es el café. Aquí ya nos pone lo que es el número del artículo, la descripción, el estatus en el cual se encuentra. Nos pide el almacén. Vamos a poner el almacén 200, que es el que hemos estado manejando. De esta manera nos activa los siguientes campos para que llenemos nuestra información. Aquí tenemos la pestaña lista de ruta. En esta pestaña vamos a capturar las rutas para este artículo.
Tenemos el estatus, lo vamos a poner que va a ser activo, el tipo de operación, vamos a ponerle que va a ser de inspección. Inspección de las conexiones nos pone la descripción por default, el tipo es un proceso. Vamos a elegir el centro de trabajo, vamos a ponerle que es el ensamblaje. El tipo de mano de obra le vamos a poner que es un eléctrico. Aquí pueden poner ustedes el tipo de herramientas que se manejan. Aquí nos pone que el número de máquinas para ese ensamble van a ser 4. El porcentaje de rendimiento van a ser 100 horas. Vamos a ponerle que vamos a manejarlo en 14 horas. Aquí nos muestra horas las máquinas de ingeniería, horas máquina estándar. Nos pone todo en horas. El tiempo de entrega tenemos que lo vamos a poner en 3 horas. Y otros cambios indirectos. De esta manera ya tenemos una ruta generada del proceso que debe de seguir ese artículo. Vamos a darle guardar y de esta manera ya tenemos generada una ruta para ese artículo. Ahora vamos a ingresar a lo que es el módulo de entradas, a registrar lo que es producción. En esta pantalla es para ingresar cantidades producidas de los productos terminados o subensambles y deducir automáticamente desde el inventario las cantidades utilizadas. Vamos a ver lo que es la descripción de los campos. En el primer campo, que es el número de referencia, es el código único de identificación asignado a un documento de la lista de materiales. Tenemos el siguiente campo, que es la fecha de transacción. Esta es la fecha de cuando se genera la transacción de producción, que es la fecha actual cuando estamos realizando el movimiento. La descripción del documento es una breve explicación de la naturaleza del documento. En este caso vamos a escribir café gourmet. El siguiente campo es el número de la lista de materiales. En este se identifica la lista de materiales específica para el producto que se procesa. El código de identificación aquí debe estar creado previamente en la lista de materiales y los vamos a consultar con F3. Aquí tenemos el café gourmet en el almacén. El almacén identifica la lista de materiales utilizada para definir cómo se hace el producto. Vamos a poner aquí almacén 200. La descripción se muestra después de ingresar el número de la lista de materiales y el número de sitio, que es el café gourmet. Aquí tenemos el siguiente campo, que es el almacén. Este representa la ubicación de almacenamiento donde se almacena la cantidad de producción a medida de que las unidades terminan dejando de la línea de ensamblado. El número de plan de ensamblaje es el módulo de inventarios con respecto al cual se elaboró este lote de producción. El siguiente campo es la localización del almacén. Ese lugar es el sitio de inventario donde se almacena la cantidad ingresada a la cantidad de producción. La UM es la unidad de almacenamiento en la cual estamos manejando. Cantidad de producción. Utiliza los registros de inventarios para el artículo producido al mismo tiempo que calcula el número de componentes necesarios. El lote número de serie en este campo, el número de lote serie que se muestra es asignado a Dynamics y depende del tipo de transacciones que se está procesando. El número de costo específico identifica una capa de costo particular para un artículo. Nos da botones en la parte de abajo, que es la de componentes, rutas, lotes, información del lote y ver estructura estándar. El componente registra producción contiene una estructura de árbol resumida para mostrar todos los subensamblajes. El de rutas nos abre las rutas que tenemos generadas y por si las queremos editar. El lote serie utilizado para ingresar el número de lote. Este botón está habilitado solamente si el artículo de la lista de materiales está controlado por lotes o series. La información del lote abre la información donde puede revisar y editar información de lotes
con periodos a asentar, descripción del lote y el número del lote. El último botón, que es el de ver estructura estándar, abre la estructura de la lista de materiales. Estructura lista de materiales sirve para dos propósitos. El primero es que nos muestra todos los componentes para todos los niveles. Para revisar el cambio, le damos guardar, nos guarda el registro del producto y podemos registrarlo, podemos revisarlo en nuestro reporte análisis de producción. En este reporte van a poder revisar el registro de la producción que registramos, que fue la del café. Aquí está, vamos a ver el análisis de producción, impresión preliminar. Y aquí nos está generando el reporte. Aquí tenemos lo que es el número del artículo, que es el café gourmet, el almacén, la fecha en que fue registrada, su referencia, el estatus en el que se encuentra, el número de lote con el que fue registrado, el control, la localización del almacén, la unidad de medida, la cantidad que se produjo, que pusimos 1, no generó costo ni costo total, no le capturamos nada de información. De esta manera es como realizamos lo que es el registro de la producción. Nos vamos a ir ahora al módulo de procesos. Vamos a realizar la revisión de aplicar revisiones efectivas. En esta pantalla es para actualizar el estatus de todas o de una selección de la lista de materiales. Pueden ser componentes y rutas que tienen algún campo planeado asociado a la fecha de inicio o a la fecha de término. Por ejemplo, este proceso puede cambiar componentes con estatus planeado a activo. Si la fecha de inicio del componente corresponde o es anterior a la fecha que se procesa aquí, en forma similar este proceso puede cambiar partes con un estatus activo o obsoleto si su fecha de término corresponde o es anterior a la fecha proporcionada. Aquí tenemos la opción, dice información actualizada, opciones actualizadas, registro de lista de materiales o registro de componentes. Tenemos la fecha efectiva, que es en la fecha actual en la cual estamos haciendo el movimiento. El número de artículo al cual le vamos a hacer el cambio. Este está en el almacén 200 y vamos a seleccionar. También tenemos la opción de mantenimiento masivos de componentes. En esta pantalla, el proceso de mantenimiento masivo nos permite hacer cualquiera de las siguientes operaciones de mantenimiento de un componente. Cuando aparece en todas o en las listas de materiales, puedes eliminar un componente en específico, eliminar un componente especificado y reemplazarlo por otro, encontrar un componente especificado y agregar otros componentes, encontrar un componente especificado y modificarlo. Aquí nos aparece que es la opción actualizar. Puedes elegir un componente, puedes eliminarlo, reemplazarlo, buscar o modificar componentes. Aquí nos pone seleccionar el componente original. El componente original vamos a ponerle que es, vamos a elegir este, por ejemplo, está en el almacén 200. Vamos a ponerle que el campo adicional, vamos a poner la fecha del 10 de octubre y la fecha de fin la vamos a poner que termina el 14. Cantidad de componentes vamos a ponerle 2, cantidades dispersas 3, número de componentes. Aquí lo oprimimos seleccionar componentes y nos aparecen los componentes que tenemos registrados.
Aquí le estamos poniendo que el estatus es a todos y vamos a iniciar el proceso. De esta manera ya está realizando lo que es aquí ya está el proceso completado. Vamos a darle a aceptar. De esa manera ya tenemos el mantenimiento masivo. Vamos a realizar lo que es el proceso de actualizar de costos tarifas. En esta pantalla se utiliza el proceso actualizar costos planeados para efectuar cambios masivos a costos tarifa estándar planeados cada vez que haga cambios de costos similares a múltiples artículos. Aquí tenemos la opción de lo que queremos actualizar. Costos planeados. Nos pone el criterio aquí que es el almacén, de qué artículo y los montos por porcentaje a modificar. La siguiente opción que podemos realizar es calcular costos. En esta pantalla se utiliza para recalcular costos estándar planeados para todos los productos o productos seleccionados en base a los costos de los recursos requeridos. Los costos de recursos incluyen materiales, mano de obra, entre otros costos directos, costos indirectos de la mano de obra y gastos generales de las máquinas. Los recursos y las cantidades requeridas para el ensamblado se obtienen desde la lista de materiales y lista de productos. Tenemos eliminar detalles de producción. En esta pantalla se utiliza para eliminar los detalles de la producción, para eliminar documentos y detalles de ingresos de producción. Ingresos de producción que ya no se necesitan en la base de datos para operaciones del negocio. En esta pantalla eliminamos todos los documentos que tenemos ya completados y ya no son necesarios que estén presentes en nuestro Dynamics. Aquí sí. Tenemos otro módulo que es el de consultas. Tenemos el de estructura de listas de materiales. En esta pantalla de estructura provee una vista detallada de los componentes de una lista de materiales y su información relacionada. Esta la podemos ver también desde la pantalla de lista de materiales, oprimiendo el botón de estructura de listas. En esta tenemos el número de ensamblaje. Vamos a poner esta bicicleta, está en estatus activa, almacén 200 y nos da toda la lista. La estructura de esta lista de materiales nos presenta el artículo padre y sus artículos hijo, que son todos los que conforman para poder realizar ese artículo. Tenemos la otra pantalla que es la de consultas, el uso de componentes. Aquí puedes consultar los componentes que has estado manejando para los artículos. Y almacén 200 y vamos a darle refrescar y nos aparecen los componentes que tiene lo que lo componen ese artículo, la información del artículo, en qué almacén está y la descripción. También tenemos una serie de reportes la cual podemos consultar que para facilitarnos tenemos la lista de materiales. En este reporte nos enlista lo que tenemos registrado en todos los materiales. Aquí vamos a la impresión preliminar. Nos va a arrojar el reporte de la lista de los materiales que tenemos registrados. Aquí tenemos la información. Tenemos otro reporte que nos puede ser de utilidad también. Las listas de rutas también las podemos consultar, listas de herramientas, listas de las máquinas que tenemos registradas. Nos da también un reporte detallado del costo estándar que estamos manejando. Vamos a ver un previo. Vamos a darle impresión preliminar.
Aquí tenemos todo el reporte detallado de los costos que estamos manejando. Nos aparece aquí el kit que estamos armando, el almacén, en qué estatus se encuentra, el origen, la unidad de medida. Podemos aquí ver los gastos fijos y variables, los gastos totales y el porcentaje. Podemos consultar otros reportes como es la lista de herramientas que dimos de alta. Vamos a generarlo en la lista de herramientas. Para ver el reporte tenemos la de moldes que dimos de alta. Tenemos que es el moldes para vaso, el activo fijo y en qué estatus se encuentra. Lo tenemos activo en este momento. Vamos a revisar también lo que son las listas de operaciones. Aquí nos van a aparecer nuestras listas de operaciones que tenemos dadas de alta, que tenemos el ensamblaje, es el ensamble final, tenemos el tiempo de ejecución y los demás que están dados de alta.